Maisha Patemimbo de Cuera, Coaraja en martes 6 de julio de 2021. Yajata página 59 Guaranime. Yamba Pojanwa. Yajesha Tamba Eo Yapojicua. Y vamos a ver qué es lo que hacen ellos. Como ya dimos la clase pasada y vamos a ir diciendo en guaraní. Que tenemos aquí a 3 personas que están comiendo. Oscar, Marta, Jadorita. Okaru, comen es okaru. Cuando ya hablamos de una comida como el almuerzo o la cena, decimos okaru. Esa es la diferencia cuando decimos ho'u, como era el monito con su pacoba. Ho'u es cuando comemos cositas. Y cuando ya es el almuerzo, la cena, decimos okaru, karu. Kuanga, hoy, Juan, pa epayapo Juan. Owata, camina es owata. Ape oipete yanguya y. Oyapo, ¿qué hace este ratoncito? Ve el queso, vio el queso ya está apuntando. Ojesha, de ver. Vio ojesha. También pueden cambiar por encontró si quieren. Encontrar es otopá. Acá le tenemos a 3 niños que están en el agua. Se están bañando, ¿verdad? Nino, Lola, Ja, Julia, Oyahu. Se bañan es Oyahu. Apeo y Marisa, Ja, Pedro. ¿Qué hacen Marisa y Pedro? Bailan. Oyeroku. Oyeroku. Ja, coape, boejara. Vai, oyapo. Enseña. Omboe. Omboe. Ustedes van poniendo en castellano y en guaraní las palabras. Yo ya les puse para adelantar el tiempo. ¿Y qué hacen los alumnos? Temimbo ecuera es alumnos. Temimbo ecuera ojendu. Escuchan. Ojendu. Practicamos de nuevo. Comen okaru. Camina owata. Ve ojesha. Se bañan oyahu. Bailan oyeroku. Enseña omboe. Y escuchan es ojendu en guaraní. Pasamos a la siguiente página. La página 60 que dice, ¿a quién le tenemos? A este niño que se llama Pepe. ¿Qué hace Pepe? Se duerme. Entonces Pepe o que en guaraní es o que de dormir. Fíjense que esta palabra le parece al nombre de la puerta en guaraní, que era o que. La diferencia es que la puerta en guaraní usa acento nasal y cuando decimos dormir es sin acento nasal. Recuerden eso porque si hacen oraciones se pueden equivocar si no recuerdan. O que es duerme. Panambi, que es mariposa, vuela. ¿Cómo se dice vuela? O bebé. Panambi, o bebé. Mónica, opo. Salta. O también puede decir opopo. Acá le vemos a Lola que tiene tos. Tose. Se dice y. Agrego la i de que ella está haciendo. Y ju significa tos. Y ju tiene tos. Tose. Y acá le tenemos a un graí, un pajarito que está cantando. Canta era purajei o purajei o purajei. Y practicamos otra vez. Duerme es o qué. Vuela es o bebé. Salta es o po. Tose y ju. Canta o purajei. Practiquen estas palabras. Y por último ya vamos a realizar lo que tengo acá. Dice, expreso el contenido de las oraciones por medio de dibujos. Amoja anga, ñe ayupe, oye Eva, vamos a dibujar lo que dice la oración. ¿Qué tenemos acá primero? Shesu y pona. Shesu es mi mamá y pona es linda. Acá ustedes le van a dibujar entonces a mamá. Bien linda con todo lo que tiene, su ropa, su cabello. Como quieran le pueden dibujar a mamá. Shesu y pona. Por eso hay que entender la oración.
Yawa oñani. ¿Qué significaba yawa? Yawa es perro. Y oñani, yo no me acuerdo. Voy a buscar un poco porque ya dimos. Oñani dimos acá. Pepito oñani. Corre es oñani. Entonces la palabra es corre. Y me voy de nuevo aquí. Yawa oñani. El perro corre. Me van a dibujar un perro que está corriendo. La oración dice acá, ña María, oñami vaca. Doña María, oñami es ordeña. ¿A quién le ordeña? Vaca, ¿qué es? Vaca. Doña María ordeña a la vaca. Van a dibujar acá. Y por último, Caray Luis o guapu. Don Luis se sienta o está sentado. O guapu es que está sentado. Y eso van a dibujar y practicar oralmente estas nuevas palabras que estuvimos aprendiendo. Si pueden escribir, ya también algunos que ya pueden leer. Entonces, hasta ahí guaraní por hoy.